En el gran tablero de ajedrez de Oriente Medio, dos naciones se observan desde la distancia, sin compartir fronteras, pero unidas por una enemistad que amenaza con incendiar toda la región. Son Israel e Irán, dos potencias con ejércitos formidables, profundas raíces históricas y una desconfianza mutua que ha escalado hasta convertirse en una de las tensiones geopolíticas más peligrosas de nuestro tiempo. Hoy, sus líderes intercambian amenazas de aniquilación, sus ejércitos se preparan para un enfrentamiento directo y el mundo contiene la respiración ante la posibilidad de una nueva guerra a gran escala. Lo que vemos es una llamada guerra en la sombra, un conflicto librado a través de terceros países, con ciberataques, sabotajes y asesinatos selectivos. Una lucha sorda y constante que, en los últimos años, ha comenzado a salir a la luz con una virulencia alarmante. Pero esta hostilidad no fue siempre el estado natural de las cosas. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Israel e Irán eran socios estratégicos, aliados silenciosos en un vecindario turbulento. Sus servicios de inteligencia colaboraban, sus empresarios hacían negocios y sus gobiernos compartían un enemigo común. Eran dos islas no árabes en un mar de estados árabes, y esa geografía del poder los unía de forma natural. Sin embargo, en menos de una generación, esa alianza se transformó en un antagonismo ideológico y existencial. El amigo se convirtió en el pequeño Satán, el socio en una entidad sionista ilegítima que debía ser borrada del mapa. ¿Cómo se pudrió esa relación? ¿Qué evento cataclísmico transformó a dos aliados en enemigos mortales, llevándolos al borde de una guerra que nadie parece desear, pero que todos parecen estar preparando? Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo, a una era en que los mapas del poder en Oriente Medio se dibujaban de una forma muy distinta. Nuestra historia comienza en la década de 1950. El recién nacido Estado de Israel, proclamado en 1948, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, un pequeño enclave judío rodeado por un mar de naciones árabes hostiles que rechazaban su existencia. Fue entonces cuando su primer ministro, David Ben Gurión, formuló lo que se conocería como la doctrina de la periferia. La estrategia era simple y pragmática. Si los vecinos inmediatos son enemigos, hay que buscar alianzas con los países no árabes de la segunda línea, en la periferia de la región. Y el candidato ideal era Irán. Bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán era una monarquía pro-occidental, una nación con una herencia persa milenaria, recelosa tanto del nacionalismo panárabe que promovía el Egipto de Gamal Abdel Nasser como de la influencia de la Unión Soviética. Al igual que Israel, el Irán del Shah se sentía como una isla en un entorno político adverso. La afinidad era natural y los intereses, complementarios. Aunque Irán nunca reconoció formalmente a Israel para no inflamar a su propia población musulmana y al resto del mundo islámico, en la práctica, la relación floreció en secreto. Se estableció una misión diplomática israelí en Teherán que funcionaba como una embajada en todo menos en el nombre. La cooperación económica se volvió vital para Israel. Un oleoducto secreto, el Eilat Ashkelon, fue construido para transportar petróleo iraní, permitiendo a Israel eludir los boicots árabes y asegurar su suministro energético. A cambio, Israel exportaba a Irán tecnología agrícola de vanguardia, sistemas de irrigación que hacían florecer el desierto y experiencia en construcción e ingeniería. Pero el corazón de esta alianza latía en la oscuridad, en el mundo de la inteligencia y la defensa. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, ayudó a establecer y entrenar a la temida policía secreta del Shah, la Shabak. Ambas agencias compartían información crucial sobre movimientos comunistas, agentes soviéticos y las actividades de militantes árabes. Compartían un enemigo y, por tanto, compartían secretos. Esta era dorada de cooperación, sin embargo, estaba construida sobre los cimientos de un régimen autoritario que generaba un profundo resentimiento interno. Y en 1979, esos cimientos se derrumbaron. La revolución iraní barrió con la monarquía del Shah y trajo del exilio a una figura que cambiaría para siempre el rostro de Oriente Medio, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Para Jomeini y su teología política, el mundo se dividía entre los oprimidos y los opresores, y el mayor de los opresores, el gran Satán, era Estados Unidos. Israel, como el principal aliado estadounidense en la región, fue inmediatamente catalogado como el pequeño Satán, una extensión del imperialismo occidental y una entidad artificial e ilegítima plantada en tierra sagrada del Islam. El cambio fue instantáneo y total. Una de las primeras acciones del nuevo régimen revolucionario fue cortar todos los lazos con Israel y entregar las llaves de la misión diplomática israelí en Teherán a Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. El gesto fue devastadoramente simbólico. La amistad fue reemplazada por un odio ideológico fundamental. El antisionismo no era ya una simple postura política, se inscribió en el ADN de la nueva República Islámica,
un pilar de su identidad y una justificación para su política exterior expansionista. El petróleo dejó de fluir, los expertos israelíes fueron expulsados y la cooperación se convirtió en una confrontación existencial. El antiguo aliado se había convertido, de la noche a la mañana, en un enemigo teológico. El escenario para las siguientes 4 décadas de conflicto estaba servido. Tras la revolución de 1979, la enemistad entre Irán e Israel dejó de ser una cuestión de retórica para convertirse en una estrategia de Estado. Irán, bajo el mando de Jomeini, no solo quería consolidar su revolución en casa, sino exportarla. Su objetivo era posicionarse como el líder del mundo islámico, y para ello necesitaba un enemigo claro y un campo de batalla. Lo encontró en el Líbano. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para expulsar a las milicias palestinas de Yasser Arafat que atacaban su frontera norte. La invasión generó un vacío de poder y un profundo resentimiento entre la población chiita del sur libanés, que se sentía abandonada y oprimida. Para el recién formado cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, esto fue una oportunidad de oro. Enviaron a cientos de sus agentes al Valle de la Bekaa, en el Líbano, no solo con armas y dinero, sino con una ideología. Allí, financiaron, entrenaron y adoctrinaron a un nuevo grupo militante chiita, Hezbollah, el Partido de Dios. Hezbollah se convirtió en la creación más exitosa y letal de la política exterior iraní. Era mucho más que una simple milicia, era un ejército, un partido político y un proveedor de servicios sociales, con una lealtad inquebrantable a Teherán y un objetivo declarado, la destrucción de Israel. De pronto, la amenaza para Israel ya no era una lejana potencia en el Golfo Pérsico. Ahora tenía un ejército proxy, armado y entrenado por Irán, justo en su frontera norte. El conflicto se había vuelto íntimo y sangriento. Durante los años 90, esta guerra en la sombra se globalizó. En 1992 y 1994, 2 atentados devastadores sacudieron Buenos Aires, Argentina, uno contra la Embajada de Israel y otro contra el Centro Comunitario Judío AMIA, dejando más de un centenar de muertos. Las investigaciones judiciales argentinas apuntaron directamente a altos funcionarios de Irán como los autores intelectuales y a Hezbollah como el ejecutor. El mensaje era claro, el brazo de Teherán era largo y podía golpear los intereses israelíes y judíos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el factor que transformaría esta ya peligrosa rivalidad en una amenaza existencial surgió a principios de la década de 2000, el programa nuclear iraní. Cuando se reveló que Irán había estado desarrollando en secreto instalaciones de enriquecimiento de uranio, todas las alarmas saltaron en Tel Aviv. Un Irán con armas convencionales y praxis era un problema estratégico, un Irán con armas nucleares era, desde la perspectiva israelí, el apocalipsis. La respuesta de Israel fue multifacética y despiadada. Diplomáticamente, presionó a Estados Unidos y a Europa para imponer sanciones económicas paralizantes. Pero en la sombra, lanzó una guerra encubierta sin precedentes. Se le atribuye, junto a Estados Unidos, la creación de Stuxnet, un sofisticado virus informático que en 2010 infectó y saboteó las centrifugadoras nucleares iraníes, causando daños físicos reales. A esto le siguió una campaña de asesinatos selectivos. Varios de los científicos más brillantes del programa nuclear iraní fueron eliminados en las calles de Teherán, en operaciones de una precisión quirúrgica atribuidas al Mossad. Mientras tanto, la retórica alcanzaba picos febriles, especialmente durante la presidencia del iraní Mahmoud Ahmadinejad, cuyas declaraciones sobre borrar a Israel del mapa avivaron los peores temores israelíes y cimentaron la idea de que el programa nuclear de Irán tenía un propósito inequívocamente militar. La década de 2010 trajo consigo un nuevo y aún más peligroso campo de batalla, Siria. Cuando la guerra civil siria estalló en 2011, Irán intervino masivamente para salvar a su único aliado estatal árabe, el régimen de Bashar al-Assad. El arquitecto de esta intervención fue el general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, la élite de la Guardia Revolucionaria. Soleimani no solo salvó a Assad, aprovechó el caos para materializar el gran sueño estratégico de Irán, un corredor chiita, un puente terrestre de influencia que se extendía desde Teherán, pasando por Bagdad y Damasco, hasta Beirut, en el Mediterráneo. Esto significaba que, por primera vez, Irán no solo tenía praxis en la frontera de Israel, sino que sus propias fuerzas, sus misiles y sus drones se estaban instalando en Siria, a pocos kilómetros de los altos del Golán. Israel respondió con su propia estrategia, conocida como la guerra entre guerras, una campaña aérea sostenida y sistemática, con cientos de bombardeos sobre objetivos iraníes en Siria para degradar su infraestructura militar antes de que se consolidara. La guerra en la sombra había dejado de serlo. Era una confrontación casi directa, jugada sobre el tablero destrozado de Siria, acercando a los dos enemigos a un punto de no retorno. Hoy,
nos encontramos en la fase más peligrosa de este largo conflicto. La guerra entre guerras y la confrontación encubierta han dado paso a una era de confrontación directa. El asesinato del general Qasem Soleimani en un ataque estadounidense en 2020, presuntamente con ayuda de la inteligencia israelí, decapitó la estrategia regional de Irán, pero también sembró un deseo de venganza que ha envenenado aún más el ambiente. El panorama estratégico también se ha reconfigurado drásticamente con los acuerdos de Abraham. La normalización de relaciones entre Israel y varias naciones del Golfo como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no es solo un pacto de paz, es una alianza estratégica forjada sobre un miedo compartido, la creciente influencia de Irán. Se ha creado un frente unido, un bloque pro-occidental que aísla a Teherán y altera el equilibrio de poder en la región. Sobre todo esto pende, como una espada de Damocles, la cuestión nuclear. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, Irán ha acelerado su programa de enriquecimiento de uranio a niveles casi militares. Hoy, Teherán se encuentra más cerca que nunca de tener la capacidad de construir un arma nuclear, cruzando todas las líneas rojas que Israel había dibujado. La diplomacia parece estancada, y la opción militar vuelve a estar sobre la mesa. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que se rompieron todos los tabúes, llegó en la primavera de 2024. Un presunto ataque aéreo israelí destruyó el edificio del consulado iraní en Damasco, matando a varios comandantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria. Para Irán, esto fue un ataque a su soberanía, una escalada intolerable. La respuesta no se hizo esperar. Por primera vez en la historia, Irán lanzó un ataque militar directo y masivo contra el territorio de Israel. Cientos de drones, misiles de crucero y misiles balísticos fueron disparados en una oleada coordinada. Esa noche, los cielos de Oriente Medio se iluminaron no ya con una guerra en la sombra, sino con el fuego abierto entre dos estados. La defensa fue un éxito notable para Israel y sus aliados. Su sofisticado sistema de defensa aérea de múltiples capas, que incluye la cúpula de hierro, la onda de David y el sistema Arrow, interceptó el 99% de los proyectiles, con la ayuda crucial de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e incluso Jordania. Pero el éxito defensivo no oculta la aterradora realidad: el Rubicón había sido cruzado. La disuasión se había roto. La guerra directa ya no era una hipótesis, sino un hecho consumado. En este tenso escenario, los actores externos juegan un papel fundamental. Estados Unidos se reafirma como el garante de la seguridad de Israel, su paraguas militar y diplomático, aunque a menudo actúa como una fuerza de contención, tratando de evitar una guerra regional que desestabilice los mercados energéticos y lo arrastre a otro conflicto en Oriente Medio. Por otro lado, Rusia y China proporcionan a Irán un salvavidas. Rusia, inmersa en Ucrania, profundiza su cooperación militar con Teherán en Siria, mientras que China, como principal comprador del petróleo iraní, debilita el impacto de las sanciones occidentales. Ninguno desea una guerra total, pero su apoyo permite a Irán resistir la presión y mantener su postura desafiante. El clima actual es el de una tregua frágil. Ambas naciones están en máxima alerta, estudiando las debilidades del otro, calibrando el próximo movimiento. Israel prepara sus defensas y refina sus planes ofensivos. Irán sigue enriqueciendo uranio y armando a sus praxis, desde Hezbollah en el Líbano hasta los hutíes en Yemen, que ahora atacan la navegación en el Mar Rojo, añadiendo otra dimensión a la crisis. La comunidad internacional observa con una mezcla de temor e impotencia, consciente de que el próximo error de cálculo, la próxima represalia, podría ser la chispa que encienda una pradera que lleva décadas secándose. Hemos viajado desde los pasillos secretos de la cooperación en los años 70 hasta los cielos encendidos por misiles en el siglo XXI. La historia de Irán e Israel es un trágico recordatorio de cómo la geopolítica puede transformar a los socios en adversarios irreconciliables. Este no es un conflicto milenario, arraigado en odios ancestrales. Es un conflicto moderno, nacido de una revolución que redefinió la identidad de una nación, y con ella, el mapa del poder en todo Oriente Medio. Lo que comenzó como una ruptura ideológica en 1979 se ha metastatizado, a lo largo de 4 décadas, en una lucha por la hegemonía regional. Detrás de la retórica religiosa y las amenazas existenciales, se esconde una fría y calculada competencia por la influencia, los recursos y la supervivencia estratégica. Israel lucha por preservar su ventaja militar y su alianza con Occidente, viendo en Irán una amenaza mortal a su propia existencia. Irán, por su parte, busca consolidar su eje de la resistencia, desafiar el orden liderado por Estados Unidos y proyectarse como el verdadero guardián del mundo islámico, viendo en Israel el principal obstáculo para sus ambiciones. El pasado, como hemos visto, no está muerto, ni siquiera es pasado. La creación de Hezbollah, las decisiones sobre el programa nuclear, la intervención en Siria,
cada uno de esos escalones históricos nos ha traído al precario presente. Ahora, el fantasma de la confrontación directa ha salido de su lámpara, y las viejas reglas de la guerra en la sombra ya no aplican. El mundo observa a dos naciones altamente militarizadas, convencidas de la malicia de la otra, acercándose cada vez más a un abismo que podría arrastrar a toda la región y tener consecuencias devastadoras a nivel global. Con el umbral de la guerra directa ya cruzado, la verdadera pregunta no es si el pasado puede ser superado, sino si un futuro sin un conflicto a gran escala es todavía posible. ¿O están estas dos naciones, consumidas por décadas de desconfianza, atrapadas en una lógica de escalada de la que ya no pueden escapar?